Entonces, chicos, vamos a ver el primer trazo que tenemos aquí en la práctica, en donde vamos a comenzar con esta poligonal. Bueno, primero, varias observaciones. Si ven el trazo, no tiene muchas cotas dispuestas en el mismo lugar, ¿verdad? Eso quiere decir que esos cachitos miden lo mismo en donde esté un trazo similar. Ajá. Por ejemplo, todas las porciones chiquitas que no tienen medidas, pues van a medir los mismos 10. Ajá. Si se cambiara o la cota midiera más, tendrían a fuerzas que verla, ¿sí? Así es como se trabaja un plano. Ajá. Si las cotas son repetitivas, no se necesitan poner en todo el plano, porque entonces lo vamos a saturar y puede generar algún conflicto. Ajá. Entonces, igual se sobreentiende que cuando ya tenemos muchas porciones de línea igual, si no se acotan, es que viene con el tamaño estándar que viene ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, ojo muchachos, voy a utilizar aquí solo el comando de línea para hacer la poligonal. Esta poligonal es un trazo real que les traje, pero en esta medida del 53.64, perdón, no es una medida exacta, por lo que necesito que la poligonal la empiecen a hacer por acá o por donde ustedes quieran, pero que esta parte la hagan al final, ¿sí? Para que cierren o ajusten exactamente donde dé. Este trazo o de porción o sección de línea tenía una cota como con 8 decimales, ajá, así en el levantamiento, así dio. Pero pues yo ni modo de que les pusiera ahí con tantísimos decimales. Entonces, al no poner eso, ahí va a haber una discrepancia de unos milímetros para que pueda cerrar exacta, ¿sí? Es decir, si yo pongo los 53.64 va a quedar aquí un hoyo. Ajá. Es importante que por favor no empiecen como de por acá, sino que esto sea lo último que me dejen. Y al poner la cota, si sale otro dígito diferente, no hay ningún problema. Así va a pasar porque no tiene la precisión que tiene en realidad, ¿no? Entonces, bueno, así lo vamos a hacer, ¿vale? En otros grupos me dijeron que si podían utilizar lo que era el comando de espejo, porque bueno, a fin de cuentas, pues es algo simétrico. Y pues en realidad no me gustaría, pero si es algo que ustedes quieren practicar, pues también es muy válido. Ahorita les explico cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar, muchachos, en este punto, ¿sí? Y voy a iniciar amarrando un punto con la línea para comenzar el trazo. Voy a quitar el modo ortogonal para que vean cómo incluyendo los trazos rectos los puedo hacer por medio de las coordenadas, ¿sí? Entonces, primero veo la distancia. Este dice que mide 10. Entonces, primero la indicación del manual era distancia, es 10, sin teclear nada, ni enter, ni nada. Presiono la tecla de mayor que, menor que es la que está al lado del shift. Ajá, la que está al lado derecho del shift. Y ahí entonces ya me va a aparecer, fíjense ahí perdón, en la pantalla, aparece ya la opción para colocar los grados. Si yo quiero que la línea se vaya hacia la derecha, pues son 0 grados. Entonces tecleo 0 y hasta entonces le doy el enter. Fíjense cómo, sin tener el modo ortogonal, me pone la línea derechita, ¿sí? Entonces, vamos en que sigue. La línea que sigue mide 45, ¿sí? Entonces, si yo quiero que tenga esa dirección, ¿cuántos grados tiene que recorrer? Si aquí ya saben que empiezo en 0. ¿Cuántos grados tiene que recorrer para que pueda yo generar el trazo? Los escucho. $315. Esto, Eduardo. Perfectísimo, Eduardo. Muy bien. Entonces, primero coloco la distancia, que eran 45, que es la distancia que dice aquí, ¿verdad? Después, símbolo de mayor que, menor que, o es de ángulo.
y 315. Perfecto. Y entonces me sigo. Voy con el de 10. Distancia, 10. Ángulo, 270, porque quiero que se vaya para abajo. Voy con esta. Distancia, 20. Símbolo de ángulo, 180, porque quiero que se vaya, ay, perdónenme, 0, ¿no? 30, ángulo, no era ni 30, eran 20. 20, ángulo 0, ¿sale? Para arriba, 10, ángulo 90, ¿sale? Para acá, aquí tengo una apertura de 45 grados, ¿sí? Si yo pongo estos 135, la línea se va a ir para allá, ¿verdad? Entonces, esta apertura es de 45 grados. Entonces, tecleo nuevamente 45, que es la distancia, símbolo de ángulo, 45 grados. Luego, la línea hacia acá es de 10. Distancia 10, símbolo de ángulo 0, para que se vaya ese lado derecho. Voy con esta. 50, que es la distancia, símbolo de ángulo, 270, para que se vaya hacia abajo. ¿Sí? Voy con esta. 10, 10, ángulo 180. Voy con lo de abajo, que son nuevamente 10. Distancia, ángulo 270. Voy con este cachito. 10, ángulo 0. ¿Sí? Voy con este cachito. Distancia, ángulo 270. Voy con este. 20, ángulo 180. Voy con este. 10, ángulo 120. Y ahí le voy a cortar porque fue la indicación que les dije, porque si metemos la cantidad no va a cerrar la poligonal, ¿sale? Entonces, hasta ahí podríamos dejar el trazo y poder hacer un espejo. Aquí a lo mejor me pondré este trazo encimado o doble, pero no importa, ¿sí? Después lo podemos borrar. El chiste es que utilicen también las herramientas que hemos visto. Si hay quienes quieran hacer el espejo, lo vamos a tomar, le vamos a dar clic en un espacio para poder hacer selección de lo que ya tengo trazado, de lo que ya está trazado, y le voy a dar un Enter, ¿sí? Ahora, aquí físicamente no tenemos un eje que me haga la proyección. ¿Se acuerdan que siempre que lo habíamos trabajado se miraba una línea que funcionaba como eje? Aquí no lo tenemos físico, pero sí lo tenemos aquí imaginario, ¿verdad? Entonces, al yo colocarlo, ahora sí voy a poner mi modo ortogonal porque si no me va a quedar todo chueco. Al tenerlo imaginario, pues sí puedo lanzar la línea sin ningún problema, ¿verdad? Hasta ahí, dándole un clic a donde yo creo y le doy Enter, ¿sale? Esa sería la dificultad o la complicación si utilizan el comando de Miro, que fue lo que me comentaron en otros grupos. Ajá. Entonces, ahí les comento cómo hacerlo. Aquí ya nada más tendríamos que colocar lo que es la línea de cierre y listo, ¿sí? En algún punto a lo mejor podrían eliminar los trazos que tenemos doble. No me acuerdo si era doble, ¿no? Ajá, y ya. Quedó entonces el primer trazo hecho, ¿sí? Recuerden que todas las prácticas a partir de la práctica pasada tienen que tener cotas a un buen tamaño y capas, con las 3 capas que hemos visto y con su configuración específica cada una. La capa de ejes, la capa de calidad y la capa de cotas, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente trazo para ver cómo es que hay que hacerlo, ¿sí? En este trazo voy a hacer lo que es primero mis ejes de composición. Entonces, voy a tomar lo que es la línea y voy a hacer mi eje vertical, ¿sale? En el medio punto también hago el horizontal para poder comenzar. En la intersección lo primero que voy a sacar es mi círculo de radio 30, ¿cierto? Entonces tomo el círculo y en la intersección trazo mi círculo de radio 30. Ahora lo que voy a hacer, muchachos, es generar la muesca de la llave, ¿sí? Entonces tengo que sacar primero una línea que dice aquí que marca la cota de 45 grados para poder hacer los trazos paralelos, ¿cierto? Entonces, yo ya pensé que si le pongo 45, la línea se va a ir para allá. Entonces, no puedo poner 45.
Ya sé que aquí acoto 45 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tendría que colocar para que la línea se vaya hacia allá y pueda generar la muesca? Considerando... 135 mis. Perfecto, Gonzalo. Muy bien. Entonces, tomo la línea en el centro. Ajá. Si dice que el radio mide 30, es decir, de aquí a acá tengo 30, voy a colocarle unos 10 más para que sobresalga el eje, ¿sí? Entonces voy a colocar distancia, que son los 40, ángulo, 135, ¿sale? Y la línea ya se fue para allá, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a hacer la separación o el espacio que tengo aquí? Si dice aquí que mide 20, voy a sacar una paralela hacia el lado derecho y una hacia el lado izquierdo. Tomo mi herramienta que me ayuda a hacer trazos paralelos, le pido que me ponga 1 de 10 y tomo el centro como base. Doy clic hacia arriba y luego clic hacia abajo, ¿sale? Y listo. Ahora únicamente uno con la línea y ya quedó, ¿sí? Ahora voy a cortar o a ir cortando con mi comando de trim todo lo que no voy a ocupar, ¿sí? Para poder ir perfilando lo que es mi trazo. A mí me gusta que lo vayan haciendo así para que no se confundan luego con tantos trazos que ya sacaron, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya perfilamos y ahora vamos a ver la distancia que tenemos acá, ¿sí? Dice que tenemos 70 unidades del ras de la pieza hacia abajo. Entonces, con una línea auxiliar voy a sacar ese trazo con ayuda de mi cuadrante. ¿Qué distancia? ¿Quién sabe? Porque solo es un trazo guía, ¿sí? Entonces, con mi comando de offset voy a sacar un trazo a las 70 unidades. Hasta abajo, ¿sale? De ahí lo voy a estirar porque no voy a poner cachitos de línea, ¿sale? Este lo borro porque ya no funciona para nada. Ahora, voy a poner el ancho de la pieza. Aquí dice que mide 40, entonces voy a hacer un offset para un lado y un offset para el otro de 20, ¿sí? Como 20 y entonces 20 hacia un lado, 20 hacia el otro a partir del eje. Y nuevamente con el comando de trim voy a ir perfilando lo que ya no voy a usar, ¿sí? Porque entonces así veo más fácilmente qué es lo que tengo que cortar del dibujo. Y si no, puedo ir, correr el riesgo de hacerme bolas. Ajá. Entonces, falta ahora un filetito que puse aquí, ¿sí? Y es de radio 4. Ajá, vamos a hacerlo. Voy a hacer ahí un zoom y tomo la herramienta de fillet. Acuérdense de colocar radio 4 y entonces no importa cuál de las dos líneas seleccione. Fíjense cómo habíamos hecho puros filetes en líneas y se puede hacer en curvas y en líneas, ¿verdad? Entonces vuelvo a tomar la herramienta de fillet, vuelvo a poner radio 4 y entonces aplico a, ya saben que cualquiera que elijan primero hace el filete, ¿sí? Y ya está. Ya tenemos trabajada la parte de arriba. Vamos finalmente a la parte de abajo. Ojo aquí, muchachos, fíjense cómo la cota da hasta aquí, ¿eh? Me faltarían 2 unidades más para tener el ras. Ajá. Pues no se me confundan ahí. ¿Por qué sé que son 2? Porque la cota marca 2, entonces todos deben de tener 2, ¿sí? Entonces, si quiero de una vez sacarlo, pues saco 32 para sacar ya hasta el ras de mi pieza. Entonces, voy a hacer un offset de 32 de aquí hacia acá, ¿sale? Y entonces, ahí ya veo dónde termina mi pieza, puedo alargar mi eje y listo, ¿sale? Puedo hacer el offset de 7 unidades para ir, digamos, como ya concluyendo la pieza, ¿sí? Y luego, dice aquí que tenemos que hacer uno de 2, uno de 2 y uno de 2. Sin embargo, necesito tener todavía el ancho antes de poder hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ancho de esta piececita? Pues 24. Entonces, igual nuevamente voy a hacer un offset de 12 unidades para acá y 12 para acá, ¿sí?
Y entonces ya me queda lo que es el ancho de mi pieza, ¿sale? Y puedo ir cortando igual, ¿no? Voy cortando, esto no lo uso, esto tampoco, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Y entonces les digo, ya voy perfilando lo que es toda mi pieza. Ahora sí, puedo hacer la separación de los dos que me falta sin problema, ¿sí? Por último, tomo el comando de línea y para hacer esa mochetita que ven ahí, solo voy a atravesar de los nodos que quedaron del resultante del offset, y ya. Lo último que me queda es con el comando de trim cortar lo que no voy a ocupar, ¿sí? Y ya quedó, ¿sale? Así es como deben de trabajar la pieza, muchachos, justamente así, ¿sí? Si yo mido ahorita de aquí a acá, la pieza tiene que tener las 70 unidades que yo le pedí. Si mido de aquí a acá, debe de tener los 102 que yo le pedí. Y trabajé así de preciso porque utilicé mi herramienta de offset, ¿sí? Si no la hubiera utilizado, corría el riesgo de que el trazo quede descuadrado. Este trazo lo vi 1000 veces, chicos, trazando línea por línea, por línea, por línea. Y en primera se tardaban horrible y en segunda lo que me preocupaba a mí más es que no empleaban los comandos que hemos estado viendo. Ajá. Entonces es importante que los practiquen. Ahorita seguimos con esa explicación. Voy a ver el siguiente trazo. Este último trazo, muchachos, no lo voy a hacer. Ajá, no lo voy a hacer. Solo voy a dar la indicación y quiero que quede grabada para que la puedan seguir si ustedes quieren, pero no lo voy a hacer, ¿sale? Porque quiero que ustedes vayan practicando cómo se hace un trazo sin que vean un video y sin que tengan la explicación previa, ¿sí? Porque al momento de hacer el examen solo van a tener la hoja como lo tuvieron en el parcial y cada quien la va a resolver como lo pueda hacer, ¿sí? Entonces es importante, obviamente no voy a hacer estas cosas que hice, antes lo hacía, pero porque estábamos ahí en presencial, pero en su examen que les ponga no voy a hacer esto que hice aquí. Ajá, aquí les doy pocas medidas para que ustedes deduzcan cómo sacarlas, ¿sí? Para que digan, ah, bueno, si me dio esto, puedo sacar el ancho, si me dio esto, puedo sacar un punto. O sea, para que ustedes vayan encontrando cómo poder deducir todo lo que viene ahí. Porque no tiene ningún sentido tampoco que yo les dé con tanta precisión, ah, bueno, mide esto, esto mide esto, la separación. Si ven aquí, yo no les puse a cuánto está la separación del bracito, pero si observamos, les puse los ejes, ajá, y entonces, si yo hago un offset de 31.2 hacia un lado y 31.2 hacia el otro, voy a tener el eje. En ese eje voy a poder desplantar el círculo de radio 3.6, porque sé que ahí va. Y entonces al hacer un círculo ya tengo la separación exacta de lo que viene aquí sin que yo tenga la cota exacta. Ajá. Entonces así es como lo van a trazar, ¿sí? Y los voy a obligar a que utilicen muchísimo lo que es el offset, porque así es como debemos de dibujar, muchachos, justo así, ¿sí? Si ustedes llegan a un empleo, algún trabajo, que se note que sepan utilizar el AutoCAD para hacer sus trabajos de la escuela igual, que no se tarden 1000 horas en trazar, sino que rápido, rápido lo vayan sacando, ¿sí? Ahora bien, fíjense bien aquí, mis niños, si tengo la antenita del Android a 30 grados, ¿cuánto en realidad tendría que colocar para que la antena quedara en esa posición en la que está? ¿Cuánto? 60. 60 grados, perfecto, perfectísimo, 60 grados. Ajá. Si yo pongo literal los 30 que según miran en esta cota, la antenita va a quedar como por acá, ¿sí? Porque lo que ha recorrido pues son los 30 grados. Y necesitamos el complemento de estos 30 para saber cuánto tendría que poner de inclinación. Que en este caso pues serían los 60 grados que bien nos comentó no vi quién, pero que nos, ¿cómo se llama? Que nos comentaron, ¿sí?
Bueno, entonces, voy a detener la grabación